¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es jueves 8 de mayo. Hoy tenemos el placer de compartir con ustedes un libro, aunque es muchísimo más que un libro. Les voy a presentar la portada, se titula La mirada de Ángel, diario de la madre de un niño con autismo, y les decía que es un libro, tiene aspecto de libro, pero probablemente sea mucho más que todo eso. Es casi un proyecto vital y es casi una lección de vida, como van a poder comprobar en los próximos minutos. Decía, La mirada de Ángel, diario de la madre de un niño con autismo, y la madre del título está con nosotros esta noche. Tenemos el placer de presentar a María Luisa Fernández, como decía, autora de este libro. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es Ángel, María Luisa? Pues Ángel es mi hijo mayor. Es un chico que tiene un autismo y tiene una lesión cerebral. En este momento acaba de cumplir 30 años y es un ser maravilloso, un chico feliz. Un ser maravilloso. Yo, que he tenido el privilegio de poder leer el libro, es lo que destila este libro y muchas cosas que vamos a comentar en el transcurso de esta conversación, que vamos a compartir también con otro de los protagonistas de esta peripecia. Él es Eduardo Riestra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Editor de esa maravillosa editorial que es Ediciones del Viento, que también es la editorial de este proyecto, que introduce algún cambio con respecto a la línea que lleváis siguiendo desde que esta editorial se puso en marcha, creo que fue en el año 2003, si no me equivoco. Sí, ¿no? bueno, efectivamente, un cambio no, es un libro que está completamente fuera de nuestra línea editorial. ¿Cuál es tu vinculación con esta iniciativa, Eduardo? Porque tiene una vinculación personal también. Bueno, efectivamente, yo soy el padre de una niña, Inesita, que es una niña que tiene un trastorno de espectro autista y que desde hace 7 años asiste, somos miembros de una asociación de padres que se llama Aspanaes, que tiene sus propios centros porque la administración no los tiene y suplimos esa carencia, y entonces ella, bueno, pues asiste en su horario escolar a un centro, a un colegio de educación especial, que es Aspanaes, ¿no? Y ahí es donde entonces, contactáis, ahí, digamos. efectivamente, ¿no? Yo conozco a María Luisa, coincidimos en los actos, reuniones y cosas, y un día se me acerca y me dice que ella lleva desde hace bastantes años, porque estamos hablando de que el libro es un diario de la vida desde que Ángel nace hasta que cumple 18 años, o sea, hace bastante, y entonces ella se me acerca y me dice que tiene unos diarios y que no sabe qué hacer con ellos, y que le gustaría hacer algo con ellos. Y ahí empezó la cosa. Yo en ese momento no pretendía publicarlos y desde luego, bueno, pues lo que sí pretendía era ayudarla, aconsejarla para ver cuál sería la mejor manera de sacar eso adelante, si fuera posible. Pero yo desde luego me sentía en ese momento... Y te encontraste con una joya, con una calidad, claro, ya no solamente por el sentimiento y la lección de vida, como decía, que destila, sino también por la calidad, por la forma de escribir de María Luisa. Vamos a hablar con calma ahora, pero vamos a ver un vídeo antes, un poco de la iniciativa, de la mirada de Ángel y un poco del autismo también. Bueno, pues un síndrome del que también me gustaría hablar un poquito. Vamos a verlo. Ángel es una de las 350.000 personas en España que tienen diagnosticado un trastorno del espectro del autismo. Pero Ángel tiene algo especial. Una madre que durante años le escribió pequeñas cartas contándole cómo es la experiencia de vivir a su lado las dificultades y alegrías del día a día. Ahora María Luisa Fernández ha puesto todas esas vivencias al alcance del resto del mundo, publicándolas bajo el título La mirada de Ángel. Tanto ella como su editor, Eduardo Riestra, de Ediciones del Viento, saben bien el desconcierto y el desamparo inicial que provoca el diagnóstico, la necesidad de encontrar a alguien que haya enfrentado lo mismo y pueda ofrecer apoyo y orientación. Una sensación que experimentan los padres de 1 de cada 150 niños nacidos en el mundo. Esa es la cifra de pequeños que presentan algún caso de autismo. Decimos presentan y no sufren porque el autismo no es una enfermedad, no se contrae ni se cura. Se trata de un trastorno congénito del desarrollo cerebral que se manifiesta ya en la infancia con alteraciones en las relaciones sociales, la comunicación o la conducta. Son fruto de un desorden neurológico que nada tiene que ver con la enfermedad mental o la discapacidad intelectual. Existen casi tantos tipos de autismo como personas autistas y su origen aún no está del todo claro. Se sabe que tiene un componente genético, pero no se descartan factores ambientales. No tiene cura, pero sí terapias y sistemas para conseguir que desarrollen al máximo todas sus capacidades. El camino no es fácil, pero la meta la tienen clara. Quiero para mi hijo normalidad, que sea tratado con el mismo respeto que merece cualquier persona, que sus derechos estén garantizados y no dependan de mis reivindicaciones.
Bueno, esta es una de las frases de María Luisa en este libro, porque ya les adelanto que el libro es absolutamente luminoso y esperanzado. Si la persona que nos está viendo piensa que esto va a ser una especie de autocastigo por una circunstancia que se le presenta en un momento determinado en la vida de María Luisa y su marido, pues nada que ver. El mensaje final es absolutamente positivo y, como comentábamos antes, bueno, con muchas lecturas que trasciende la peripecia y la circunstancia personal de María Luisa. Pero vamos a empezar por esa circunstancia. Como decía Eduardo, el libro tiene un formato casi de diario, una serie de cartas que tú le vas escribiendo a tu hijo y que arrancan el 13 de diciembre de 1987. Me gustaría que compartiéramos con los espectadores bueno, cómo os encontrasteis con Ángel y cómo procesasteis el momento en el que descubrís que Ángel bueno, pues tiene algún problema. ¿Cómo fue aquel momento, María Luisa? La verdad es que yo no sé si es que las madres tenemos como una intuición especial, yo estoy convencida de que sí. Mi hijo nació perfectamente normal, incluso, bueno, llamémosle normal, sí. Era un niño de libro, lo llamaba su pediatra, porque era un niño adelantado a su tiempo, con 3 meses apenas ya sonreía, era un niño grande, el típico niño precioso, maravilloso. Pero yo empecé a notar una serie de gestos en él, unos movimientos, una expresión en la mirada que no me parecía normal. Yo creo que ahí encontré ya el primer prejuicio social en su pediatra en aquel momento, y digo positivo porque eres una madre primeriza, pues ¿qué me estás contando? Tu hijo está perfecto, está muy bien, no me hacía caso. Eres una histérica. Exacto, eres una histérica, tú no ves a tu hijo pero no lo ves cómo está. Y un buen día yo tranquilamente con mi marido en casa me senté y le dije, yo creo que Ángel tiene algo en su cerebro. Yo no sabía explicar. Estamos hablando de un bebé de meses. De un bebé de 4 meses. Bueno, entre los 4 y los 6 meses sí, es cuando estamos ahí, que analíticas, que pruebas, pero pruebas de tipo orgánico, o sea, yo creo que para que lo dejara en paz, de alguna manera, ¿no? Y finalmente me derivó a un neurólogo para que le hiciera un electro, y convencido de que iba a resultar, bueno, que iba a llegar con un resultado negativo y no. Me iría para casa y a otra cosa, y no. Apareció ya claramente el primer signo de que teníamos un niño con una lesión cerebral. Fue el síndrome de West. ¿Cómo se procesa eso? En ese momento, o sea, lo primero que sientes es un montón de sentimientos encontrados. Por un lado, la sensación de vacío, de que de repente se ha derrumbado un mundo que tú tenías y que creías que controlabas, que era la felicidad de tener un hijo, ¿no? Y la expectativa de empezar con él una vida, de verlo crecer, de verlo sonreír, de los primeros pasos. Un recorrido que estaba ya previamente marcado. Exacto, vital, y ves que eso se trunca de golpe, además sin tiempo. Y además, paralelamente, mientras eso sucede, tú no puedes pararte en tu dolor tampoco, no puedes recrearte en hacer tu duelo porque tu hijo está ahí y te necesita más que nunca. Entonces, yo creo que en ese momento se produce ahí como una especie de energía especial, yo no sé cómo llamarla. Yo lo que siento es que fue como una especie de luz que nos puso en marcha, además nos puso en marcha a los dos. Había que hacer algo pronto, deprisa, porque el tiempo corría y pensábamos que íbamos a perder algo importante para él. ¿En qué momento te pones a escribir, María Luisa? ¿Y cuál es la razón de esa escritura? Pues mira, eso es una cosa que descubrí cuando retomé las cartas. Me di cuenta del proceso, de que de alguna manera, sin haberme dado cuenta, fue el momento en que yo empiezo a hacer mi duelo. Es decir, Ángel hasta los 18 meses aproximadamente está en un ambiente hospitalario. Si no hospitalario, allí se pasa como 2 meses, además conviviendo con una muerte muy cercana que coqueteó con él durante Porque estuvo en una situación clínica muy complicada y los médicos tampoco garantizaban nada, ¿no? Nada, exactamente. Nadie en aquel momento no esperaban que Ángel pudiera sobrevivir en un primer momento, y después que, aunque sobreviviera, que desde luego no iba a ser capaz de desarrollar, de tener una autonomía, exacto. Entonces, a partir de los 18 meses aproximadamente, que es cuando empiezan a rebajarle una parte de su medicación, es como si de alguna manera yo me relajara, ¿no? Porque en ese momento empiezo a pensar que ya tenemos como una línea, una vida, ya es nuestra vida, porque estamos en casa y ya vamos a empezar a hacer cosas con él. Y yo creo que ahí es cuando empiezo a hacer yo mi propio duelo. Y mi duelo, o sea, en lugar de a lo mejor de ir a un terapeuta, yo creo que como siempre estuve convencida de que lo que había era lo que había, o sea, lo afrontamos desde el primer momento. Yo creo que no necesitaba
tampoco que nadie me dijera lo que tenía que hacer, simplemente tenía que aprender a vivir con aquello. Procesarlo tú Exacto. misma. Bueno, en el libro, además de esas cartas concretas que le vas dirigiendo, Ángel, en la primera parte del libro explicas en esos momentos iniciales, cuando el desconcierto supongo que se apodera de vuestra familia, cuando necesitáis una información que el sistema sanitario convencional no os facilita, como consecuencia del diagnóstico que tiene vuestro hijo, tú recurres a otra madre. Hablas de una cadena de madres que después, posteriormente, tú mantienes con otras madres que se encuentran en ese primer estado que supongo que está sobre todo marcado por el susto, por el miedo al futuro, ¿no? ¿Quién es esa primera madre y por qué tú recurres a una madre? Pues sencillamente porque en ese momento, cuando te sientes tan sola, aunque estés arropada por tu familia y tengas un arrope de tu pareja, que yo lo tenía en ese momento, la necesidad es de encontrar a alguien que hable ese mismo lenguaje tuyo, ¿no? O sea, alguien que haya pasado por una experiencia similar, una madre que hubiera vivido lo mismo que estabas viviendo tú. Y entonces, en ese momento, ten en cuenta que a finales de los años 80 no hay información. Es que han cambiado las cosas mucho, claro, estamos hablando de una etapa muy distinta a la actual, ¿no? Exactamente, e incluso los médicos a nivel clínico de lo que se ocupaban mucho era de que tuvieras muy clara la información, es decir, tu hijo tiene este diagnóstico y tenlo claro, no vaya a ser que luego vengan reclamaciones y ocurran cosas. Ten muy claro que lo que tiene tu hijo es una lesión muy grave, pero eran como compartimentos estancos, es decir, tenías que ir llamando tú a puertas. La fisioterapia, por ejemplo, la tenías que buscar tú, o sea, no había una medicina integral como existe ahora, ¿no? Entonces no había en toda la ciudad, yo vivo en Coruña, en toda la ciudad no había una sola familia que estuviera viviendo la misma situación. Y un día, casualmente, hojeando La Voz de Galicia, me encontré una noticia sobre una madre. Era una noticia muy escueta, simplemente una madre que había vivido en el extranjero y que traía una medicación para su hijo que tenía síndrome de West. Yo y solo ya está, apareció la palabra clave, ¿no? Exactamente, y dije, alguien que está viviendo, que ha vivido lo mismo que nosotros, ¿no? Y me aferré a eso. Me busqué a un periodista de La Voz de Galicia, una persona que nunca voy a olvidar, es un contacto que yo tenía por mi trabajo, Fernando Salgado. Ah, Fernando Salgado, compañero, está aquí ahora mismo en Sabón, cerquita, no sé, se habrá ido ya, pero trabaja en Canal. Fernando Salgado. Él no sabe que hago alusión, no lo nombro en el libro, pero realmente es Fernando Salgado. Él llevaba en aquel momento, yo trabajaba en un departamento de formación de Caixa Galicia, de la entonces Caixa Galicia, y él llevaba el departamento de Economía. Y una persona tremendamente generosa, no hice más que descolgar el teléfono y como no existía la ley de protección de datos, pues me permití y rápidamente me puso en contacto. Bueno, me puso en contacto, me dio el teléfono y yo me pasé mucho tiempo así dudando qué hacer, llamo, no llamo. Y solo fue una conversación con ella muy breve. Pero suficiente para mí fue para romper esa burbuja, ese aislamiento en el que podíais encontraros en una etapa un poco inicial. Hablábamos, Eduardo, antes de que empezara el directo, de esa red de madres. Yo decía de esa cadena de madres a la que alude María Luisa, pero tú también lo mencionabas, ¿no? Que al final esto es una movilización de las familias porque la administración bueno, pues está en una fase paralela o que no atiende realmente las necesidades que tenéis, pero tú también mencionabas que mucho de lo que se está consiguiendo tiene que ver con esa inmensa cadena de madres que se van poniendo en contacto unas con otras, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, bueno, lo que decía María Luisa, en mi caso es exactamente igual. O sea, es la madre de Inesita, es mi mujer Inés, la que empieza a decir aquí pasa algo y a la que los médicos le dicen lo que pasa es que usted es una madre no sé qué y claro, ya es un poco mayor y no sé cuánto y está obsesionada y no sé cuánto. Y entonces, bueno, insiste hasta que por fin decimos, bueno, ¿cómo podemos descartar que tenga cualquier cosa? Bueno, pues con un electroencefalograma, un escáner o no sé qué. Entonces le hace por fin un escáner, un TAC o lo que sea, ¿no? Y entonces se ve que sí, que efectivamente tiene un problema en el cerebelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya, bueno, y entonces nos van a la casa realmente, ¿no? Entonces cuando la madre, la vena de las madres que empieza a investigar y cae en brazos de Aspanaes, que fue caer en un sitio, es como si de repente uno va por un túnel y se abre una puerta y encuentra un prado con pajaritos y con el arco iris, ¿no? Pues es algo parecido, ¿no? Caímos en Aspanaes, que es una asociación modélica
y bueno, a la que estamos profundamente agradecidos, a la que somos entusiastas asociados y participamos todo lo que podemos, y la verdad es que creemos que, claro, estamos hoy heredando el trabajo de 35 años de un grupo de padres que empezaron de la nada. Ha sido una travesía en el desierto al principio. A mí me contaban ayer en la presentación del libro, bueno, pues una madre me contaba que fue de las fundadoras, cómo fueron los primeros años, y es tremebundo, ¿no? Y entonces de repente, bueno, nos encontramos una asociación que yo digo, y la gente se escandaliza y dice que si es mi vena portuguesa de exagerado, que yo digo que es la mejor asociación del mundo, y digo, bueno, ¿y por qué tiene que ser una americana o una alemana? ¿Por qué? Porque pues es que realmente Aspanaes es una de las asociaciones de personas con trastornos del espectro autista más importantes del mundo. Estoy convencido de lo que digo, además, ¿sabes? O sea, realmente... Pues tenemos que ponerla en valor, no solamente las personas directamente afectadas, sino toda la sociedad, porque nadie está libre de bueno, verse en una circunstancia como la vuestra. Bueno, el libro se titula, no casualmente, La mirada de Ángel, y habla mucho de comunicación. Nosotros que nos dedicamos aquí a la comunicación, a mí me parece muy interesante esa parte de lo que transmites en este libro, María Luisa, porque hablas de que no necesitas palabras con tu hijo, que que tú lo miras y hay comunicación en estado puro a través de sus ojos, ¿no? ¿Qué transmiten los ojos de Ángel, María Luisa? Es así, o sea, eso yo creo que es algo que sucede poco a poco, muy despacio, no te das cuenta, ¿no? Es algo imperceptible, porque además Ángel es una persona que es comprensiva, o sea, que es tolerante, ¿no? Y que ayuda, entonces que no invade y te deja que tú te tomes tu tiempo. Pero yo recuerdo que Ángel, desde que era muy pequeño, su mirada era para mí como una especie de radiografía, o sea, te miraba y te sentías completa, es como si te transmitiera una luz, una sensación de confianza tremenda, era como decirte lo que no te dice con palabras, esas palabras que tanto esperamos las madres, ¿no? Y Ángel, la mirada de él siempre es de aprobación, digamos, de cariño. O sea, nunca hay censura, nunca hay recriminación, censura, nunca hay ansiedad. Siempre es bondad y paz y todo está bien y no te preocupes y nos entendemos. Y hemos terminado encontrando un lenguaje, porque yo creo que al final el lenguaje se manifiesta de muchas maneras. Todos estamos condicionados y limitados por la palabra, que a veces tampoco es precisa y a veces es dañina. Ni precisa, ni compleja, ni sofisticada muchas veces. Exacto. ¿No? Y él con la mirada ya... La mirada de Ángel. Bueno, María Luisa estructura, como decíamos, el libro en pequeños textos, algunos de los cuales tienen bueno, pues una introducción, digamos. Hemos elegido algunas que nos gustaría compartir con los espectadores y que vamos a escuchar ahora mismo. Esta es la primera. Cuando era pequeño, los cumpleaños de Ángel se convertían en una fiesta muy especial. Esos primeros años había tanto que celebrar. Cada vela que se iba sumando simbolizaba un año más que ganaba la vida. Bueno, los cumpleaños. Tú hablas de los cumpleaños en los que tu hijo comparte la fiesta de cumpleaños que todos los niños disfrutan con sus primos, que siguen una evolución, bueno, pues la que tú esperabas que tú hubiera tenido tu hijo si no hubiera tenido lo que tiene. ¿Qué pasaba en esos cumpleaños, María Luisa? ¿Eras consciente de lo que sucedía? ¿Era una fecha especialmente particular, los cumpleaños? En los cumpleaños pasaba siempre, en los primeros años, la misma cosa, la situación, el rememorar sensaciones, olores agradables, todo lo que había pasado aquel día maravilloso en que Ángel llegó a nuestras vidas, ¿no? Entonces se juntaba eso por un lado, luego esta carga que tenemos siempre de simbolizar, ¿no? En los cumpleaños, en las fiestas que van unidas, o sea, los años parece que tienen que ir asociados a logros, a retos, ¿no? Y yo me encontraba con que él tenía una edad biológica que no correspondía con la suya y que además con los primos, digamos, iban cumpliendo años y Ángel, todos iban pasando, iban creciendo y hasta los más pequeños se iban haciendo mayores que él de alguna manera, ¿no? Y era también una cierta sensación de melancolía, ¿no? De esto es lo que él no tiene y lo que él no va a tener nunca, ¿no? Entonces era una sensación, una mezcla de sensaciones. Y por otro lado, siempre al final, es lo que me reporta Ángel, al final siempre como que te recoge él y te cuida y te lleva a pensar qué importan los años, qué importa el cumpleaños, estamos bien, mañana es otro día y lo importante es que estamos aquí, que estoy vivo y que soy feliz. Qué crack, Ángel, ¿eh? Qué crack. Sí. Yo no sé, Eduardo, claro, tú tienes una doble faceta, por una parte editor, pero por otra parte padre de una niña que tiene también autismo. Y yo no sé cómo procesaste tú y tu mujer la lectura
de estas líneas, si os reconocíais permanentemente en las cosas que iba contando María Luisa. Bueno, claro, realmente nosotros estamos dentro, ¿no? Y entonces yo lo que leo aquí, lo que leía al principio de María Luisa, era un tema muy cotidiano para mí, y además que compartíamos ya, ¿no? Porque claro, María Luisa está contando un poco la historia de lo que nosotros hemos encontrado ahora, ¿no? Todo ese proceso de aislamiento, de etcétera, etcétera. Nosotros, como te decía antes, sí tuvimos un periodo corto, muy intenso, tremendo, ¿no? Al inicio, los primeros 3 años de vida de Inesita, que estaba sin diagnosticar y que era, bueno, la verdad es que lo pasamos muy mal, pero una vez que ya compartimos el tema, entramos en la asociación, pues nos sentimos muy contentos, pero bueno, sí, claro, o sea, este es un libro que las personas, bueno, es que mi suegra lo lee y se emociona y dice, claro, ay, es que pienso en vosotros, bueno, claro, pero... tu suegra y yo me he emocionado, ¿no? Mi hija no tiene autismo, pero te emocionas leyendo el libro, efectivamente. Tú dices una frase que me pareció muy impactante, que es: la vida había arrebatado a mi hijo su derecho a ser mayor. Esta es una de las cosas que puede, bueno, pues atormentar más. ¿Es así, María Luisa? Yo creo que eso obedece también a la carga atávica que llevamos todos de lo que consideramos ser mayor o no ser mayor. En realidad, mi hijo lo que tenía no lo cambiaba ni una sentencia judicial, porque esa frase a la que te refieres tú está en un momento que coincide con esa etapa de la mayoría de edad, que todos asimilamos al momento en que los chicos tienen ya su propia vida, ya se quieren volar a su manera y de repente dicen: voy a votar, puedo votar, tengo derechos, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, tú ya no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y te das cuenta de golpe de que tu hijo no va a poder hacer nada de eso que se pensaba para una persona de su edad, ¿no? Entonces te das cuenta, como siempre, te das cuenta de que en realidad contra lo que estás luchando es contra tu propio aprendizaje, o sea, el aprendizaje... Contra tus propios prejuicios. Exactamente, también. Contra mis propias limitaciones. O sea, Ángel, mi marido, lo decía, que es muy pragmático. Decía: pero mira, si es que Ángel lo que tiene es lo que tiene, ningún papel va a cambiar nada. O sea, le vamos a dar nombre a algo que ya tiene. Es decir, él tenía una incapacidad natural para hacerse cargo de su vida. Eso es así, la ha tenido siempre. Lo que ocurre siempre con las palabras, ¿no? Que a veces que nos aprisionan. Pues, nos aprisionan. Incapacitación parece que suena a algo duro, tremendo. Es como cerrar una puerta a alguien y en realidad lo que estábamos haciendo con eso es protegerlo. O sea... Vamos con otra frase más. Hablabais de otra circunstancia que forma parte de la vida de las familias, las vacaciones, viajar. Vamos a escucharlo. Viajar ha de ser gratificante para todos y en el caso de Ángel había que ser realistas. No se daban las condiciones para que él pudiera disfrutar, así que cuando llegaba el verano siempre echaba de menos ese viaje con nuestro hijo, el viaje que nunca llegaba. ¿Habéis tenido que renunciar a muchas cosas? Pues sí, pero yo creo que es que en la vida de toda persona es una constante renuncia. Algunas son imperceptibles, ¿no? Pero realmente vamos renunciando cuando elegimos, hasta la cosa más sencilla, más trivial, pues es una renuncia. Claro, hablamos aquí de renuncias mayores, ¿no? Y evidentemente hemos tenido que renunciar. Pero yo creo que es una renuncia que al final la haces voluntaria, o sea, y es gratificante, es decir, no tiene esa connotación de sacrificio, o sea, yo por lo menos no la siento así. La entiendo como una elección, es decir, yo tengo el hijo que tengo, lo quiero como es, lo reconozco, lo valoro como es y vivo con lo que tengo. Y con lo que tengo es todo lo que trae consigo, o sea, y entonces... El concepto de renuncia, a lo mejor que tengo yo, no es el... No es el convencional. Convencional, digamos. exacto. No renunciasteis a tener un segundo hijo, a pesar de que el diagnóstico se complicó, sí. Bueno, por detalles que ahora no vienen al caso, pero se complicó y sabéis en un momento determinado que hay un componente congénito en lo que pasa con vuestro hijo. No renunciáis a tener un segundo hijo, una segunda hija, en este caso Sofía, que yo no sé también, supongo que es también complicado de gestionar, supongo que aparecen miedos otra vez ahí, ¿no? Pues sí, efectivamente. Los miedos, yo creo que, a ver, los miedos te acompañan siempre y aparecen otros nuevos, ¿no? Y yo tengo mis propios miedos e incluso de
del resultado de toda esta historia, de esta relación, me han generado otros miedos que yo llamo efectos secundarios, que tengo colaterales. Me he vuelto mucho más hipocondríaca, por ejemplo. Que tu marido ahí te compensa, sí, ¿no? Sí. Eduardo lo define muy bien cuando habla de él, que es como una especie de elipse. Él está siempre ahí, o sea, lo nota siempre presente y siempre como el equilibrio, ¿no? Sí. Pero en el momento en que yo me quedo embarazada, o sea, surgen un montón de miedos. La primera sensación es como lo único que conozco es lo que tengo, un diagnóstico duro, pues no puedes evitar pensar y si vuelve a pasar, ¿no? Pero se dio una situación muy curiosa, yo no sé si es una especie de inconsciencia o un resorte que tiene tu cerebro, ¿no? Pero de alguna manera conseguí abstraerme y pensar por qué la vida no nos puede regalar otra forma de maternidad, otra vida diferente, ¿no?, de la de Ángel. ¿Por qué no? Y sucedió. Y sucedió. Y sucedió de esa manera. Hablas también de la compasión en la parte final del libro y te enfada mucho este asunto de la compasión. Se nota que hay un punto en el que no me mola nada esto de la compasión, porque supongo que es algo a lo que os enfrentáis los padres de niños con autismo y que tiene que ser bastante terrible. Cuéntame, ¿por qué no compasión? ¿Por qué no queréis la compasión? Porque yo creo que hay que acostumbrarse a vivir con las diferencias de modo natural, absolutamente. O sea, tampoco se compadece la gente de mí porque lleve gafas o porque tenga otra serie de limitaciones que también las tengo, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar con naturalidad lo que nos rodea y ver a una persona tal y como es. O sea, a mi hijo, si lo miras y me ves a mí con él, me ves feliz, lo ves a él bien, ¿por qué tienes que mirarlo de modo compasivo, o sea, y sentir pena? Me parece que es muy triste, es un sentimiento que no sirve para nada, es baldío, entonces lo único que hace es restarte energía, ¿no? Pero yo creo que al final desarrollas también como una especie de sentido del humor con respecto a eso. Que es lo más inteligente que se puede hacer, supongo. Y aprendes a perdonar, porque eso también es producto de la ignorancia, generalmente. Y la convivencia con otros niños, porque también cuentas alguna anécdota muy chula, no sé, muy afectuosa, ¿no?, de niños pequeños, que ahí sí que se demuestra que los niños pequeños no tienen todos esos prejuicios de los que nos vamos revistiendo a medida que vamos cumpliendo años, ¿no? Aportan también a los niños en centros integrados, ¿no? Estos niños aportan también cosas muy interesantes a los niños con los que comparten escuela, supongo, ¿no? Claro, es que yo creo que eso es enriquecedor, la diversidad enriquece toda, la diversidad cultural, la diversidad funcional, o sea, todos aprendemos unos de otros. Y si un niño se encuentra con un niño mocoso, probablemente coja el pañuelo y le suenen los mocos, ¿no? Y mi hijo tuvo ese aprendizaje, tuvo esa suerte de que empezó en una escuela infantil que era pionera en ese momento con la integración. Fue una Vamos a decirlo, Andaina, ¿no? Andaina, sí, exacto. Y además la nombro porque tengo un sentimiento de afecto y de vínculo muy importante, porque fue en una etapa muy importante para mi hijo, porque fue muy enriquecedor para él. Claro, te cuenta que él salía de un entorno hospitalario donde el contacto con los niños no existía y él era un niño, entonces necesitaba relacionarse con otros niños, escuchar otras voces, jugar entre ellos, y aquello fue muy natural, o sea, los niños convivían con él con absoluta naturalidad. Y yo creo que si todos aprendiéramos así desde niños, no tendríamos hoy que reclamar derechos que tenemos que reclamar. Los problemas los tenemos los adultos muchísimas veces y no los niños. Yo no sé, como editor, Eduardo, ¿qué te ha proporcionado a ti esta experiencia y la decisión de editar La mirada de Ángel? Bueno, la verdad es que la implicación nuestra, tanto mía como de mi mujer, fue muy profesional, pero muy personal también, ¿no? Entonces, bueno, vimos que estábamos colaborando en algo que era nuestra esencia de nuestra vida en este momento, ¿no? Y la verdad es que salió con muchísima naturalidad. De hecho, nos encontramos con el libro editado casi sin darnos cuenta, ¿no? Porque estábamos fuera de esto, sabes que yo... No fue un trabajo, no fue un trabajo, al revés. Bueno, y fue hablando con María Luisa, fuimos avanzando poco a poco hasta que de repente el libro salió de imprenta, ¿no? Sin apenas darnos cuenta. Nosotros no nos dedicamos a este tipo de... Tenemos otro tipo de colecciones, de literatura de viajes del siglo XIX y XX y otras cosas, ¿no? Pero la verdad es que fue con toda naturalidad y lo pasamos muy bien, y creo que hicimos un libro que además nos ha quedado muy bonito. Un libro que ha quedado muy bonito y que
además está funcionando muy bien. Porque... Está funcionando muy bien. Hay que decir que las ilustraciones son de San Eguía, Sí. que es un ilustrador extraordinario, Sí. con el que tuvimos, que fue un descubrimiento para mí, porque yo no lo conocía de antes. Y puedo decir que a partir de este libro, además, ya estamos trabajando también en libros, en los libros de mi editorial, digamos, normal. Más convencionales, Sí, más digamos, convencionales, sí. o más dentro Sí, más dentro de la línea, de nuestra línea de vuestra editorial. línea, Efectivamente, sí. pues ya estamos colaborando con San. Acaba de ilustrar una versión de Niebla, la edición del centenario de Sí, Niebla de sí. Unamuno. Y vamos, la verdad es que el libro, estamos encantados de todo lo que nos ha aportado, ¿no? Y creemos que ha quedado fenomenal. Y se ha agotado la Se primera ha agotado, edición, hemos además. sacado una primera edición hace nada, 10 días, y quedan 54 ejemplares en el almacén en Madrid, la distribuidora en Madrid, o sea que realmente tenemos que estamos imprimiendo en este momento más, porque todavía, bueno, tiene más capacidad de colocación que estamos haciendo, y la verdad es que sí, estamos muy contentos, ¿no? Y que estáis empezando a promocionar, tampoco es que hayáis Sí, hecho no, todavía por eso, un realmente gran... está todavía esto, estamos empezando, ¿no? ¿Sabes? Yo comentaba antes de empezar la entrevista que el libro trasciende mucho la circunstancia que lleva a María Luisa a escribirlo. Hay muchísimas claves que son muy interesantes para la vida de cada uno de nosotros y me apetecía, bueno, pues prácticamente acabar esta conversación con una frase, porque yo creo que precisamente en estos momentos en los que hay tanta gente pasándolo mal y con una perspectiva con respecto al futuro confusa como consecuencia de la crisis económica, yo creo que aquí hay muchas claves que se pueden utilizar precisamente en ese contexto. Y la frase es esta: él me ha demostrado que en este mundo movido por la competencia se pueden tener otros objetivos: disfrutar del baño de cada día, degustar con la mayor de las satisfacciones su plato preferido, un paseo en coche mientras suena la música, la seguridad que para él supone una caricia o una voz que suena cariñosa son algunas de sus prioridades. Y yo lo definiría, sin temor a equivocarme, como una persona feliz, sencillamente porque posee todo lo que necesita. ¿Tienes la sensación, María Luisa, o te gustaría, lo que yo estaba comentando, que ya te digo que sí que sucede, que sea mucho más que una confesión de una peripecia vital como la que has vivido con Ángel? Estoy convencida de que es así, de que es feliz, porque no hay más que mirarlo, ver su actitud, su manera de plantarse ante la vida, su gesto, su aspecto, su bienestar. Ángel transmite bienestar, o sea, sensación de... Vive el placer, presente y disfruta de cada porque vive momento. el presente, exactamente, absolutamente. O sea, él tiene lo que necesita y entonces no cabe más. O sea, yo creo que la persona feliz es aquella que tiene lo que necesita. Y Ángel lo tiene. Disfrutar del presente también, una buena lección, ese carpe diem del que hablábamos antes también. De verdad, muchísimas enhorabuenas por este libro a los dos. María Luisa Fernández, un auténtico descubrimiento con una calidad, me lo dirá el técnico, pero yo creo que escribe muy bien María Luisa además. Sí, bueno, fue una de las sorpresas también, que no he dicho cuando llega el texto a mí, es que digo, es que esto está muy bien escrito además, ¿no? Claro. Sí. Pues enhorabuena, de verdad, que tenga muchísimo recorrido, muchísima vida por delante y un abrazo muy fuerte, Ángel, un beso estupendo, Ángel. Gracias a los dos, enhorabuena. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, a la vuelta vamos a hablar de otras cosas que han pasado este jueves. Enseguida volvemos. Just as long as you stand by me. ¿Contento de que le presente el señor Aznar? Es todo un honor. ¿La presentación es por su amigo o por el partido? Oh, stand by